Ya estamos de vuelta con más informaciones acá en Sexta Visión Noticias. En la entrevista del día de hoy les tenemos una gran invitación en ámbito cultural. Para eso estamos con Angélica González. Ella es poeta y este 1 de febrero estará lanzando su séptimo libro que se titula Ella Delirium, para conocer sobre qué trata esta creación literaria y también extender la invitación a todos nuestros televidentes. Estamos con la autora de Ella Delirium, Angélica González. Angélica, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, agradecerles a ustedes que me reciban acá en el canal y que podamos conversar con respecto a un libro que es tan importante, bueno, en este caso un libro de poesía que es de mi autoría. Entonces, nada, muy contenta y agradecida también que se abran estos espacios para difundir la cultura y la literatura. Sí, ahí podemos ver el libro, su tapa bastante bien bonita, y se ve que hay un trabajo y ahí nos va a estar contando un poco más. Pero coméntanos de qué trata Ella Delirium, qué temas se abordan, y después te pregunto un poco más de la inspiración para crear este libro. Bueno, este es un libro de poesía, netamente poesía, un trabajo de 2 años de escritura, ¿cierto? Después viene corrección. Los temas principales son... hay una ella, ese es el personaje principal. Siempre en poesía encontramos varios temas, ¿cierto? Porque la poesía es circular, entonces habla de muchos temas, pero en este caso yo me centré en mi trabajo creativo en ella, esa figura de ella, pero que en el fondo convoca a muchas ellas. Entonces los textos poéticos que aparecen acá hacen también una quizás aliteración de este personaje que es ella y que convoca a muchos otros en textos poéticos que no exceden los 10 versos, también son muy breves, porque, bueno, va respondiendo a varias cosas que uno, en este caso yo, que escribí, la van habitando, ¿cierto? Y como lo decía, o sea, 2 años de trabajo, donde está claramente marcada está ella, que habla de, bueno, situaciones existenciales, situaciones sociales también, indiscutiblemente no puede quedar exento ese tema dentro de la escritura, en mi caso, por supuesto hablando desde lo personal, y eso es un poquito lo que va tratando. Se van a encontrar con mucha reiteración de ella, no sé, ella río, ella montaña, pero esa ella habla de todos los demás temas en el fondo. Entonces no es una persona ella que vive distintas historias a lo largo del libro. Un poco comparación, haciendo un parafraseo ahí. Claro, o sea, es como lo decía, va a aparecer ella, pero habla de todos los temas en el fondo, y bueno, y en alguna parte, porque tiene 2 partes, en la segunda parte también ella pasa a ser quizás él, o sea, la voz también empieza a cambiar, el hablante lírico empieza a cambiar en los temas que trata. Ahí claramente se van a ir dando cuenta porque empieza a tocar otros temas que, bueno, que no debería ser, pero que a veces en literatura se habla de literatura de mujeres y hombres. Para mí no es así, pero me gusta también jugar con esas voces donde en el fondo cada lector se identifique con eso que se está hablando en el libro, en el fondo. Bien. Tú, Angélica, nos comentabas cerca de 2 años de creación de trabajo en general para tener este resultado. ¿Cómo se da el trabajo de un poeta? ¿Va a buscar inspiración en algún lado? ¿De repente en la cotidianidad de la vida se asoman estos versos, esta creación? Lo anota por ahí en el teléfono, es un poquito más rápido. ¿Cómo se va dando la inspiración? ¿Se recogen vivencias personales, vivencias de personas cercanas, familiares, amigos? ¿Cómo se hace? Claro, o sea, todo parte indiscutiblemente de vivencias de uno, pero yo tengo una concepción de la poesía que en el fondo se manifiesta como una sensación, algo que empieza a dar vueltas en uno y que finalmente aparece una voz y a mí se me presenta desde hechos puntuales en la vida y desde ahí voy escuchando lo que hablan los demás, lo que conversan, ¿cierto? Y
este libro en particular viene desde un hecho que pasa en mi vida y que se empieza a relacionar con otras situaciones. Busqué también espacios ambientales, o sea, tuve un autodestierro donde me fui a crear cerca de entre mar y montaña. Me fui a crear este libro. Después tiene varias mutaciones también la escritura, porque parte desde un hecho puntual, pero en el camino de 2 años uno va también reconociendo la escritura. En el fondo, hay procesos también en la vida del creador. Por supuesto, esos procesos son los que en el fondo empiezan a entrelazarse con esta escritura a diario. Yo soy muy metódica cuando me pongo a escribir un libro, o sea, yo estoy escribiendo siempre, pero cuando ya digo, bueno, tienes 30 poemas escritos, quizás puedes crear un libro, porque eso es un proyecto de escritura, pero yo no publicaba del 2018 más o menos. Entonces este libro pasa por todos estos procesos de ir mutando la escritura, de luego darle una identidad, de decir, bueno, cuál es la voz que está siendo predominante dentro de la escritura también. Entonces, ya yo creo que más de 60 poemas, ahí aparece ella, ¿ya? Porque había algo que estaba resonando y que era de inicio una voz femenina y que se identificaba conmigo. Y ahí aparece el nombre. Y también, ¿por qué el nombre? Por estos espacios de soledad donde da para mucho, también en la creación escritural. Uno llega a estados también a veces como un poco delirantes y tenemos miedo a eso. Pero la escritura poética nos permite ser libres, crear, entregarnos a aquello. Luego viene la corrección, que ahí es otro tema, porque en la corrección uno ya empieza a darle forma, como que empieza a podar los textos. También ahí soy súper rigurosa, me gusta entregar algo que comunique. Y ahí es cuando el texto se enmarca de mí un poco y empiezan a jugar estas otras voces que se condicen con la responsabilidad de un poeta también, donde llega lo social a ser parte y a comunicar en el fondo. Pero es un trabajo arduo y de experiencias que en el fondo no se quedan en vivencias, porque yo creo que a nadie le va a importar escuchar que yo me tomé un café en una plaza. Entonces ahí está un poco la expertise de alguien que está escribiendo, porque tiene que jugar con la escritura, con el lenguaje. Y eso es lo que hice acá en Ella Delirium. Bien, entonces el 1 de febrero el lanzamiento de tu 7º libro. ¿Los libros anteriores van más o menos por la misma línea? ¿Se sigue un conducto? Claro, o sea, los primeros libros son bastante surrealistas. Me gusta mucho esa característica literaria, ese movimiento literario también. Y bueno, son libros que en el fondo siempre hablan un poquito de mí, pero siempre se condicen con un otro. Y el carácter de ellos es bastante diverso. Ya. Porque, no sé, Imaginaciones Públicas es el primero, donde imagino públicamente, es un texto no sé, bastante naturalista, un poco resaltando cosas. Luego, Departamento 202, que es un libro surrealista. Ahí está prologado por Raúl Zurita, mi maestro, que quizás nos vea en algún universo y mandarle un saludo. Y luego, bueno, viene Transeúnte, Poemitas con Azúcar, que es un poemario para niños. Y luego Camino Madriguera, un libro muy oscuro, existencial, totalmente. Y después viene Iridescencia, que ahí es un canto al amor. Bien variados los temas entonces. Sí, muy, muy variados. Pero siempre el hilo conductor de mi escritura ha sido el surrealismo. Ya. O sea, hablar de la realidad sobre algo más. Entonces ya. Ahí y bueno, viene en el mismo tono, pero también está más marcado por el existencialismo, en realidad. Bien. Angélica, pasamos la invitación entonces para este 1 de febrero al lanzamiento de Ella Delirium. Cuéntanos hora, lugar, quiénes están invitados, todo por favor. Claro, o sea, el lanzamiento es el
1 de febrero, el jueves, esto va a tener lugar en la Biblioteca Eduardo de Geiter número 34, ubicada en Cachapual 90, ahí en los patios de la Casa de la Cultura. A las 18:30 horas es un evento gratuito, abierto para todo público, no hay problema que finalmente vayan niños, ¿cierto? Vamos a hablar de un libro, vamos a hablar de poesía. Entonces, para todo público, quien quiera acercarse a las dependencias de la biblioteca, bienvenidos van a ser. También agradecer a las bibliotecas municipales, ¿cierto?, que abren el espacio, al director Alejandro Suazo, que también expresa todo este amor por la literatura y por abrir los lugares para que estos libros también salgan ahí a la luz. Bien, Angélica, muchas gracias, éxito y que le vaya muy bien al libro en general. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí teníamos la palabra de Angélica González, poeta de acá de Rancagua, quien nos viene a comentar sobre la fecha de lanzamiento de su último libro, Ella Delirium, 1 de febrero, jueves, en la Casa de la Cultura y en la Biblioteca Eduardo de Geiter a partir de las 18:30 1 de febrero. Y con esta invitación nos vamos a una nueva pausa comercial y volvemos con más informaciones.